Fermín Kopp es periodista especializado en ambiente y cambio climático y es además un conocido de la casa. Un gusto volver a saludarte. Gracias Fermín. por la invitación. Estuviste en Azerbaiyán, palabra complicada, en la COP29, que contó con una delegación argentina técnica, no política, con un número de participantes mucho menor a los que eran habitualmente, y aún así el presidente Milei ordenó su retirada. ¿Cómo lo viviste desde allá y qué te pasó a vos con eso? Mira, yo cumplí este año justo 10 años cubriendo las COP de cambio climático y la verdad que nunca vi algo así. A ver, Argentina no es un peso político fuerte en las negociaciones, pero el hecho de que una delegación se retire, la verdad que fue bastante sorpresivo para el resto de las delegaciones y para la sociedad civil y también para los propios periodistas de afuera que estaban siguiendo la negociación, que se encontraron ante eso. A ver, es un gesto creo que más simbólico que responde a la época en la que estamos y a lo que significa el cambio climático para el presidente y para su equipo. También llegó justo con el cambio de canciller en Argentina, que esa fue quizás la excusa oficial que se dio, que había que realinear políticas y que por eso se los mandó. Pero la verdad que es un sinsentido, porque es en el medio de la COP, realmente no hubieras mandado a nadie. Gratamente después Argentina salió a decir que no nos quedamos en el Acuerdo de París, que eso era un poco el miedo también, ¿no? Claro. De que Argentina efectivamente se salga también en el marco de Trump, asumiendo que Trump ya dijo que va a salir del Acuerdo de París. El hecho de que Argentina se quede, la verdad que es un poco reconfortante, pero fue un golpazo, la verdad que nadie se lo esperaba. ¿Y qué consecuencias tiene esa retirada, esa orden? Mirá, por primera vez creo que era una COP muy importante porque se hablaba de plata. El eje central de la COP era el financiamiento. En el Acuerdo de París, en el 2015, se acordó que los países desarrollados aportaran 100.000 millones de dólares a los países en vías de desarrollo. Esa meta se tenía que actualizar y ese era el objetivo central de la COP. Los países en vías de desarrollo pedían $1 billón. Finalmente lo que se logró fue triplicar la meta original del Acuerdo de París, que se pasó de 100 a 300, que realmente es poco, sí, considerando que se pidió 1 billón, 300 realmente es bastante poco, y también pensando que los números de los efectos del cambio climático suben todos los días, porque los efectos son cada vez más severos mientras no estemos haciendo la tarea, empiezan a subir los efectos. Entonces, era realmente muy importante estar ahí y Argentina se quedó fuera de esa discusión. Lo que te puede llegar a repercutir en el corto, mediano y largo plazo, incluso en términos de acceder fondos. Porque si vos no estás ahí, dejas realmente una muy mala imagen. Entonces, cuando Argentina después vaya a pedir fondos, los negociadores no te van a dar nada, porque van a decir, bueno, pero vos no estuviste acá, no te interesa el tema. Y es efectivamente así, digamos, te pasa a hablar con donantes, a hablar con gente que está en la mesa de negociación en la COP, que te preguntan por Argentina y realmente no les interesa, porque claramente hay una muy mala señal desde el Estado. ¿Por qué, tengo entendido, por qué los países en vías de desarrollo quedaron con una sensación de no satisfacción total por los acuerdos logrados en la COP? Tal cual. Mirá, hay una serie de estudios que se hicieron desde el momento que se empezó a discutir de renovar esta meta de financiamiento, que se encontró que ya estamos hablando de 5 billones de dólares que se necesitan para financiamiento climático. Que capaz el número es un poco raro, ¿no? Es difícil identificar, pero realmente muchísima plata que se necesita y que crece todos los días. Entonces, cuando llegás a la COP y lo máximo que se querían estirar los países desarrollados era 250, partimos de 100 a 250, que es nada realmente, no haces nada con eso. Comparado con lo que se pedía es realmente claro, nada. es muy poco y además no es solo eso, sino que lo que se acuerda en la COP es que de esos 300 tienen que salir de una multiplicidad de fuentes, es decir, que los países desarrollados son los que lideran el financiamiento, pero la palabra clave ahí es lideran. La plata no tiene que salir solamente de ellos. Una de las cosas que se criticó mucho en la COP es que se abrió el juego a que esa plata puede salir de cualquier lado, sector privado, bancos multilaterales, es decir, los países desarrollados se quitaron la responsabilidad, que en realidad les cabe a ellos porque son los que causaron el problema, de decir, bueno, nosotros vamos a poner esta plata. No, ahora es nosotros y todo lo demás que pueda venir. Entonces ahí hubo mucho enojo de los países de vías de desarrollo porque realmente una falta de responsabilidad también.
Y también se abrió el juego, que esto fue quizás interesante, a los países que son vías de desarrollo, que no están legalmente comprometidos ante la ONU a poner plata. Se abrió el juego a que pongan plata, como por ejemplo el caso de China, el caso de India o eventualmente el caso de Brasil incluso, a que eventual día de mañana pongan plata de manera voluntaria, que también eso fue bastante criticado por países de vías de desarrollo, porque hay una serie de reglas en la ONU que no vale ni entrar acá, pero que clasifican a los países, y son los países desarrollados los que tienen que poner la plata. Que son los que la tienen. Y son los que la tienen, por supuesto. Pero es un momento geopolítico complicadísimo, porque la asunción de Trump realmente rompió todo, y eso te lleva en el medio de las guerras, en el medio de mil problemas que hay a nivel global, y llegar a acuerdos es muy complicado, porque los acuerdos en las COP son por consenso. Entonces necesitas que todos los países estén en la misma línea. Y es muy complicado, y lo vimos que pasó lo mismo en la COP de biodiversidad, y acaba de pasar lo mismo cuando se trató de lograr un acuerdo para eliminar el uso de los plásticos, que tampoco se llegó a un acuerdo. Entonces fue un año desastroso para las conferencias de ambiente, porque ninguna de las tres que tenía que lograr un objetivo lo logró. Entonces, por eso hubo mucho debate, que está bueno mencionarlo también en la COP de clima, de debatir el proceso. Es decir, es momento de replantearlo, es momento de buscar otra cosa. Y capaz sí, me parece válida la pregunta de, bueno, planteémonos otro camino. Fuiste en mención recién, pero también en persona, a Cali, Colombia, a la otra COP, la de biodiversidad, que contó con algo bastante inusual que tiene que ver con la suspensión de la misma. Tal cual. La ¿Por COP, qué? Bueno, es una buena pregunta. La COP de biodiversidad hasta este año era como el hermano menor, nadie le daba bola. Sí. Afortunadamente el hecho de que se hiciera en Colombia y que la presidencia de Colombia sea muy fuerte, la ministra de Ambiente de Colombia es muy reconocida a nivel global, entonces le dio otro carácter a la COP de biodiversidad. Y de por sí se involucró muchísimo la sociedad, que eso fue fantástico. Estaba toda la ciudad revolucionada por la COP y estaba bárbaro. Pero lo que pasaba en la sala de negociación era un poco distinta la realidad, y de nuevo era por la plata, justamente. Porque, ¿qué pasa? La última conferencia de biodiversidad se acuerda un marco global con una serie de metas que se tienen que cumplir de cara al 2030 para implementar, sea reducir los efectos de especies invasoras, incrementar el financiamiento, nuevos planes nacionales de biodiversidad. Entonces ahora la palabra clave era, bueno, llevar eso a la práctica, 2 años después. Y llevarlo a la práctica significa nuevos compromisos de financiamiento. Entonces el desafío era ese, y justamente la plata no apareció. El objetivo era lograr un número de financiamiento en la COP de biodiversidad. Los países se peleaban, lucharon, la COP duró creo que día y medio más de lo que tenía que durar porque no se ponían de acuerdo. Finalmente no hubo acuerdo y la COP se suspendió, es decir que la COP no terminó. Hay una reunión el año que viene que se va a continuar para tratar de, bueno, ver cómo seguimos ante esto, pero la señal es la verdad que no es muy buena, porque el hecho de que la COP no se termine y no se acuerden los montos te lleva a la pregunta de, bueno, ¿por qué se van a lograr en medio año más adelante? ¿Qué margen hay para llegar a un acuerdo? ¿Eso fue inédito también? Sí, fue inédito. La primera vez que pasa de una COP de biodiversidad que no cierre. Y además pensar el tiempo, la escala temporal. 2030 está realmente a la vuelta de la esquina, sí. Y es como que es todo para el 2030. Son los planes de cambio climático, los planes de biodiversidad, los planes de desertificación, que es la otra COP que también se hace este año, el tratado de plásticos. ¿Y qué margen hay realmente? ¿Vamos a llegar a cumplir eso? Entonces es como realmente una buena pregunta de, bueno, ¿para qué está funcionando esto? Te hago la última, Fermín. ¿Cuál receta o cuáles recetas crees que son útiles para hacerle frente a lo que venimos hablando, la pérdida de biodiversidad? Yo creo que el hecho de que estemos ante nuevos planes nacionales es fundamental, y que sean planes nacionales acompañados por financiamiento, que sean planes realistas de biodiversidad. América Latina tiene desafíos comunes en relación a biodiversidad, y eso lo vimos bien en la COP. Hubo un posicionamiento muy en línea de toda la región, desde abordar a tráfico de especies invasoras, crear áreas marinas protegidas, crear parques nacionales. Las recetas están, y creo que todos los países las tienen identificadas. Pasa que no está la plata para ejecutarlo. La mayoría de los países están severamente endeudados, mucho del financiamiento viene a modo de préstamo, por lo que después tenés que devolverlo, entonces tampoco es la receta. Te pongo un ejemplo claro. Colombia no quiere depender más de los combustibles fósiles, pero también el 13% de su PBI depende de los fósiles. Para dejarlo necesita que le lleguen fondos para hacer proyectos locales, pero esos fondos no llegan.
Entonces, es todo parte del mismo entramado realmente, porque para hacerlo local necesitas cambiarlo global. Muchísimas gracias, Fermín. Por favor, gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.